Bienvenido a nuestra primera clase de Cristología. En esta conocerá la relación que tiene la antropología cristiana con la cristología o la doctrina de Cristo. También los diferentes conceptos, discusiones y conclusiones que se establecieron sobre la doctrina de Cristo por los padres de la Iglesia y diferentes grupos religiosos de la Reforma. Bienvenido al Seminario El Teólogo Bíblico. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez. Si esta es su primera vez con nosotros, le invitamos a que se suscriba en nuestro canal, que nos regale un me gusta. Si desea formar parte de nuestro seminario bíblico, El Teólogo Bíblico, y recibir un certificado, solo debe suscribirse en este canal. Regístrate en nuestro sitio web www.seminarioelteologobiblico.com para optar por el certificado. Solo debes de invitar a 2 personas a que formen parte de este seminario y listo. También, si deseas donar una ofrenda, puedes dirigirte a Patreon. En la parte de la descripción de este video está el enlace y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En esta ocasión vamos a hablar sobre la relación que existe entre la doctrina del hombre y la doctrina de Cristo o cristología. Doctrina del hombre. En esta se observa al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de conocimientos, justicia y santidad. La doctrina del hombre mira al hombre como una criatura privilegiada, pero que perdió dichos privilegios o atributos por su transgresión. Lo que significa que la doctrina del hombre no solamente se enfoca en el hombre como una creación, sino que también se enfoca en el hombre como un pecador. Veamos la doctrina de Cristo. La cristología es de responder a esa necesidad de la precariedad espiritual del ser humano hacia su Creador. La cristología se enfoca en eliminar la distancia que tiene el ser humano con su Creador y nos presenta a Dios acercándose al hombre para eliminar dicha distancia. Nos muestra al hombre siendo restaurado su comunicación con su Creador y nos presenta a Cristo como mediador de un nuevo pacto. Veamos en esta ocasión la doctrina de Cristo antes de la Reforma hasta llegar al Concilio de Calcedonia. Bueno, en la primitiva literatura cristiana, Cristo sobresale a la vez como un humano y a la vez como divino. El Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios. Se sostiene su carácter inmaculado y se le considera propiamente digno de adoración. Naturalmente, el problema presentado por Cristo, considerando a la vez Dios y hombre, y las dificultades envueltas en un concepto semejante. Era natural que el judaísmo, con su firme énfasis sobre el monoteísmo, ejerciera considerable influencia sobre los primitivos cristianos de la extracción judía. Por ejemplo, uno de estos son los ebionistas, o al menos una parte de ellos. Se sintieron constreñidos a negar la deidad de Cristo para sostener el monoteísmo. Los ebionistas, palabra que significa los pobres, ya que veían la pobreza como algo sagrado, considerando a Cristo como un mero hombre, hijo de José y de María, que en su bautismo fue capacitado para ser el Mesías mediante el descenso del Espíritu Santo sobre él. Esto creían los ebionistas. Pero también hubo otros en la iglesia primitiva cuya doctrina de Cristo fue estructurada sobre rasgos semejantes a lo antedicho. Ellos son los alogistas. Los alogistas negaban que Jesús fuera el Logo,
que rechazaron los escritos de San Juan porque consideraron que su doctrina del Logo estaba en conflicto con el resto del Nuevo Testamento. Estos vieron también en Jesús un ser humano normal, aunque nacido maravillosamente de una virgen. Enseñaron que Cristo descendió sobre el Jesús en el bautismo, confiriéndole así poderes sobrenaturales. En esencial, esta era la posición de los monarquianos dinámicos. Un ejemplo es Pablo de Samosata, su representante principal, y distinguió entre Jesús y el Logo. Consideró el primero, a Jesús, como un hombre semejante a cualquier hombre nacido de María, y el segundo, el Logo o el Mesías, como la razón divina impersonal que hizo su morada en Cristo en un sentido muy sobresaliente a partir del tiempo de su bautismo. Así lo capacitó, según esta enseñanza, para su gran tarea. Atendiendo a esta negación, fue parte de la tarea de los primeros apologistas defender la doctrina de la deidad de Cristo. Si hubo alguno que sacrificaron la deidad de Cristo a su humanidad, también hubieron otros que procedieron a la inversa. Un grupo muy importante dentro de estos son los gnósticos. Fueron influenciados en alto grado por el concepto dualista de los griegos, en el cual la materia como inherentemente mala se representa en abierta oposición al espíritu, es decir, la carne está en contra del espíritu, y por una tendencia mística a considerar las cosas terrenales como representaciones alegóricas de los grandes procesos cósmicos de redención. Así entonces estos rechazaron la idea de una encarnación, una manifestación de Dios de una forma visible, como es posible, puesto que envolvía un contacto directo al espíritu con el cuerpo o con la materia, y para ello la materia es la parte negativa del ser humano. Harnack dice que la mayoría de ellos, de los gnósticos, consideraron a Cristo como un espíritu consubstancial con el Padre. Según algunos de ellos, de los gnósticos, Cristo descendió sobre el hombre, es decir, sobre Jesús, a la hora de su bautismo, pero lo dejó de nuevo antes de la crucifixión. Mientras que, según otros, se tomó un cuerpo que no era otra cosa más que un fantasma, ya que ellos creían que alguien tan santo no podía tener un cuerpo que represente el pecado. Los monarquianos modalistas negaron también la humanidad de Cristo, en parte para sostener su deidad y en parte para preservar la unidad de un ser divino. Vieron en Cristo solamente un modo o una manifestación del Dios único, en el cual no reconocieron ninguna distinción de personas. Los antignósticos y los padres alejandrinos se encargaron de la defensa de la deidad de Cristo. Ahora bien, al hacerlo, no escaparon en absoluto del error de representar a Cristo como alguien que está subordinado del Padre. E incluso hasta el mismo Tertuliano enserió una especie de subordinación, pero especialmente Orígenes, el cual no dudó de hablar de una subordinación en cuanto a la esencia. Amados estudiantes, esto se convirtió en un escalón para el arrianismo. Preste atención al arrianismo, puente de los testigos de Jehová. Pues en este Cristo se distingue del Logo como la razón divina y se le presenta como una criatura, pero superhumana y pretemporal. La primera de las criaturas que no es Dios y que no obstante es más que un hombre. Atanasio se opuso a Arrio y defendió firmemente la posición de que el Hijo es consustancial y de la misma esencia que el Padre, posición que fue adoptada oficialmente por el Concilio de Nicea en el año 321. Ahora,
el semi-arrianismo propuso una vía media declarando que el Hijo es de una esencia que no es igual al Padre, pero que es similar a la del Padre. Cuando la doctrina de la deidad del Hijo quedó establecida oficialmente, surgió, como es natural, la pregunta acerca de la relación que guarda entre sí las dos naturalezas de Cristo, es decir, la divina y la humana. Apolinar ofreció una solución a este problema, aceptando el concepto tricotómico de los griegos acerca del hombre, concepto que le hacía consistir de cuerpo, alma y espíritu, o neuma, en el hombre, lugar que él consideraba como el asiento del pecado. Su interés principal era asegurar la unidad de la persona de Cristo sin sacrificar su verdadera divinidad. Y también, ¿por qué no?, defender la pureza de Cristo. Pero lo hizo así a expensa de la completa humanidad del Salvador. Y en consecuencia, su posición fue condenada explícitamente por el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Una de las cosas por la que Apolinar contendía era la unidad de la persona de Cristo. Que esta unidad verdaderamente estaba en peligro y se hizo perfectamente claro en la posición que tomaron los de la escuela de Antioquía, quienes exageraron la distinción de las dos naturalezas de Jesucristo. Un personaje importante en esta discusión, que no se puede dejar atrás, es Teodoro de Mopsuestia. Y también, ¿por qué no?, Nestorio. Acentuaron la completa humanidad de Cristo y concebieron la habitación del Logos, es decir, el cuerpo, en él como una morada espiritual únicamente, tal como también la gozan los creyentes, aunque no en el mismo grado, claro está. Vieron en Cristo un hombre igual con Dios, en alianza con Dios, participante del propósito de Dios, pero no en unidad con Él. La unidad de una sola vida personal, sino un mediador como compuesto de dos personas. En oposición a ello, Cirilo de Alejandría acentuó con firmeza la unidad de la persona de Cristo y, según lo estimaron sus oponentes, negó las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana. Aunque probablemente aquellos lo malentendieron, Eutico y sus seguidores apelaron en verdad a él. Cuando defendieron la posición de la naturaleza humana de Cristo, fue absorbida por la divinidad, según estos, o de que los dos se fundieron en una sola naturaleza, posición que envolvía la negación de las dos naturalezas de Cristo. El concilio entonces de Calcedonia en el año 451 condenó los dos conceptos anteriores y mantuvo la unidad de la persona de Cristo, tanto como sus dos naturalezas. Es decir, Cristo fue 100% humano y 100% Dios o divino. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde suscribirse en nuestro canal y nuestro sitio web. En nuestro sitio web encontrarás la asignación a esta clase. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez y será hasta nuestro próximo encuentro de nuestra clase de Cristología. Dios te bendiga. Bye.